Gracias por recibirnos, doña Mary. El Centro de Rehabilitación ya tiene 50 años, una obra institucionalizada definitivamente. Además, un centro que tiene filiales en varias provincias del país. Y usted viene a trabajar todos los días con un ánimo como quien está emprendiendo las cosas. ¿Qué la mueve? Bueno, me siento con la responsabilidad de todavía muchísimas funciones que debo cubrir, como por ejemplo, cuando hay que firmar muchísimos cheques, las firmas autorizadas para los cheques es la mía y la del tesorero o la del vicetesorero. Tengo que responder a eso todos los días. Tenemos también que recibir los informes de las sesiones de las distintas filiales, que son 27 y todavía se formarán dos más. Envían un informe de sus actuaciones y nosotros tenemos que contestarles y si hay algo que sugerir o aprobar o en fin, todo lo que sea necesario desde aquí para orientar a las filiales que tenemos establecidas en el interior del país, que son 27. O sea que usted tiene jornadas intensas de trabajo. Es una actividad intensa, pero no estoy sola, tengo mucha colaboración aquí ya. Sí. Todo esto nace a partir de una experiencia personal que usted tuvo en su vida, ¿no? Claro que sí. Cuando mi primer hijo, Celso, que tenía 4 años, y le dio polio, y no había en absoluto nada, ningún servicio aquí en el país, yo tuve que ir a los Estados Unidos, a Georgia Warm Springs Foundation, donde él fue tratado por las parálisis residuales de la poliomielitis, que le afectaron ambas piernas, una más que otra. ¿En qué momento se convierte usted en una gestora para que familias sin recursos económicos tuvieran las mismas oportunidades que usted tuvo de acceso a servicios terapéuticos? ¿En qué momento ocurrió eso? Bueno, lo que sucedió fue que entonces tuvimos la colaboración del Club Rotario de Santo Domingo, que fue el que nos ayudó a organizar la primera junta directiva de la que fue fundada entonces como Asociación Pro Rehabilitación de Lisiados y luego con los años se cambió a Asociación Dominicana de Rehabilitación para no usar el término lisiado porque parece ser un término peyorativo. Lo es. Es como si condenara Exacto. a la persona. No es necesario. Es decir, que Sí, nosotros decimos personas con discapacidad. Puede ser una discapacidad física, puede ser también un retardo mental. Es decir, que el trabajo no ha sido solo en el aspecto de la terapia física, sino también en lograr cambios de actitud en la manera en que los demás miran a las personas con discapacidad. Exactamente, que se las vea de una manera positiva, como son unas personas capaces de mejorar su situación, de formarse, de tener acceso a la educación, que se les den oportunidades de trabajo también. Hemos luchado mucho porque en los locales, como son las escuelas, los hospitales, haya acceso a la silla de ruedas, haya rampas de acceso. Y eso se ha logrado ya muchísimo. ¿Usted diría en estos 50 años que el cambio ha sido importante con relación a cómo era cuando usted empezó? ¿Qué tanto hemos cambiado los dominicanos con respecto al trato que damos a las personas discapacitadas? Yo creo que sí, como no ha sido cambio. Se ha visto en la persona con discapacidad alguien que puede ser útil a sí mismo, a su familia y a la sociedad. ¿Usted diría que en una escala del 1 al 10, qué tanto hemos mejorado en eso? Oh, sí, cómo no. Yo diría que hemos progresado muchísimo.
Siendo una persona privilegiada económicamente, ¿usted tuvo el empuje de dedicarse todo el tiempo a una actividad para que los demás que no tienen esa posición pudieran acceder a servicios? Es decir, en usted se ve una vocación enorme de entrega a los demás. ¿De dónde le vino eso? Bueno, por el hecho de que yo pasé la experiencia de mi hijo y que tuve que irme para los Estados Unidos a buscar las formas de su rehabilitación. Y lo hice porque mi padre y mi esposo tenían los recursos económicos para que eso pudiese ser posible, porque si no, no hubiese podido viajar a Estados Unidos y permanecer en Estados Unidos. Uno siente que los gobiernos no responden con justicia a lo que significa esta labor, porque cada año vemos que no asignan los suficientes recursos en el presupuesto. La vemos a usted pelear por eso, ¿no? Indudablemente que algunos gobiernos han colaborado más que otros con nosotros, económicamente, vamos a decir. Yo diría uno de los gobiernos que más colaboró con nosotros fue el del doctor Balaguer. Mucho. También el doctor Donald Reed Cabral poseyó este espacio de terreno, colaboró también con nosotros. Pero yo diría el gobierno de Joaquín Balaguer fue el que más nos ayudó y se inició entonces la colaboración en cierta forma, porque no es todo el presupuesto el que cubre el Estado. Nosotros hacemos muchas actividades para poder cubrir lo que significa mantener estos servicios y el formar personal y tratar de a ese personal no solamente formarle profesionalmente, sino también remunerarle adecuadamente. Claro. Parecería que la clase política no está suficientemente sensibilizada, es decir, el Congreso, los que deciden el presupuesto, parecen no mirar para este problema, no ponen dinero. No sé si hay otras actividades que son más preocupantes para los gobiernos, pero nosotros hemos tenido algún respaldo, no vamos a decir que no. No enteramente porque lo tenemos que estar buscando continuamente. Es una ayuda parcial económica porque nosotros la buscamos de muchísimas maneras. Hemos inventado tantas formas de buscar recursos, con unos sobrecitos en las escuelas, con los maratones que hacíamos, bueno, en distintas formas, buscando recursos. Sí, yo recuerdo aquellos sobrecitos cuando estábamos en la escuela y aquel compromiso que se generaba, los recuerdo muy bien. Los sobrecitos en las escuelas, sí. Claro. Y es una manera no solamente de buscar recursos, sino también de enseñar al niño que tiene que contribuir en alguna manera para que otros puedan vivir mejor. Deberíamos todos enseñarlo a nuestros hijos. Doña Mary, usted ha dado el ejemplo del trabajo y cuando uno quiere sembrar en sus hijos ese valor, no basta con decirlo, hay que hacer como usted, trabajar siempre e incluso mostrar la satisfacción que eso puede traernos. Eso es dar ejemplo, usted lo ha hecho. Tengo mucha ayuda, porque nadie, yo le digo que nunca jamás por sí solo puede alcanzar grandes logros. Tengo mucha ayuda de personas.